Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el señor Alex Ticona, quien nos ha eh, dado este espacio de conversación para resolver algunas de nuestras preguntas en cuanto al tema de la producción y gestión detrás de la Tropa del Eclipse. Un gusto tenerte con nosotras, Alex. Gracias. Voy a cambiar el nombre. Lo cambiamos. A ver. Ya, ok. Entonces, como le comentaba, lo que nosotros queremos resolver algunas dudas en cuanto a la dirección y producción detrás de la Tropa del Eclipse. A manera de introducción, quisiéramos saber, pues, cómo nació la idea de formar este colectivo circense. Ya. Bueno, a ver, es una larga historia. Nosotros en realidad somos un colectivo teatral circense. No solamente hacemos circo, sino hacemos teatro. Y básicamente hacemos teatro de payasos, ¿no? Que es como un rubro, se podría decir nuevo, porque hace como 4 o 5 años, recién un maestro que se llama Coco Chiarella, o Jorge Chiarella, es el nombre específico, que ya no está con nosotros, nos bautizó así. Porque él veía los espectáculos que hacíamos y nos decía, ustedes no hacen teatro circo, ustedes hacen teatro de payasos. Y bueno, entonces quedamos con esa idea de compañía de teatro de payasos. Esto fue, la tropa tiene aproximadamente cerca de 22 años de formada más o menos. Entonces, desde que se formó siempre se buscó una idea de encontrar una alternativa entre el teatro y el circo. Y fue como, así fuimos yendo por el camino de lo teatral circense, teatral danza circense, teatral circo, circo teatro, o sea, los términos iban cambiando hasta que nos encontramos con los payasos y ahí fue nuestra debacle porque nos caímos en el de los payasos, que nos trae toda una serie de cosas, ¿no? O sea, de alternativas de formación sobre todo, que no se ven normalmente por aquí, ¿no? ¿Cómo usamos el teatro desde la idea de los payasos? Porque existe la comedia del arte. Y la comedia del arte es digamos, algo que viene desde el siglo XVI, XVII, y que viene como formación clara y clave en casi todas las escuelas del mundo, de escuelas de teatro, de formación. Entonces, eso hizo que nosotros tuviéramos un camino diferente, porque nos encontramos no solamente con la comedia, sino también con las máscaras. Entonces, nuestro proceso de los payasos no es un proceso, digamos, entre comillas, natural, del cual uno está acostumbrado, sino es como un proceso muy riguroso y estricto sobre la idea desde el uso de la máscara neutra hasta llegar al payaso. Entonces pasas por la máscara larvaria, por la máscara de carácter, por la comedia del arte, hasta llegar a la nariz, que es la máscara más pequeña del mundo. Sí, claro, eso es algo que también estuvimos analizando en nuestro análisis interno, de que se centra mucho bajo la mirada del payaso tradicional. Y claro, es muy interesante, ¿no? Ver cómo toda esta historia, todo este recorrido, pues se sigue manteniendo hoy en día en esta esencia. Bueno, como siguiente pregunta, quisiéramos saber cuál fue el proceso que tuvieron antes de llegar a los cargos que manejan hoy en día. Quisiéramos saber qué rol es el que está manejando usted actualmente. Yo soy el director general y creativo de toda la tropa, digamos. Eso es en cuanto a un cargo artístico, ¿no? Pero hace unos años, ya hace varios en realidad, tuvimos que pasar por el proceso de ser oficiales, se podría decir de alguna manera, ¿no? Y entonces en ese rubro ya entramos en el carácter de que yo soy el subgerente de la empresa. Entonces somos empresa y tenemos cargos como secretario, como gerente, como subgerente. Yo soy el subgerente, ¿no? Entonces eso. Voy a invitar a alguien. Sí, claro. Es parte de la tropa también. Ella es acróbata.
y aparte hace producción, entonces me parece interesante también que tengan un punto de vista también de una parte más productiva, ¿no? O sea, yo hago toda la parte creativa y ella hace toda la parte de producción. Entonces es interesante eso. Encantada de tenerte con nosotras. Discúlpame, ¿cuál es tu nombre? Belén. Un gusto, Belén. Gracias por integrarnos a este espacio de conversación. Entonces, bueno, retomando la pregunta, ¿cuál fue el proceso? ¿Hubo algo que les interesó para poder llegar a este lado artístico, como usted nos menciona? No, en realidad todo se ha ido decantando, ¿no? O sea, digamos, siempre ha habido un proceso de encontrar una cabeza, que en este caso soy yo, o sea, la cabeza de la tropa, digamos, y luego está toda la gente que tiene cargos aparte, ¿no? Por ejemplo, Belén tiene a su cargo toda la parte de producción y realización de talleres, ¿no? Jonathan es director musical, cada uno tiene como una parte de un énfasis en cada uno de los roles que podamos tener dentro de la tropa, ¿no? Dependiendo mucho del trabajo que tengamos también, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en una temporada circense, estamos preparando la temporada circense, entonces en la temporada circense yo tengo que encargarme del circo, o sea, completo, digamos. Entonces Belén es como mi asistente y productora de la tropa, o sea, se convierte como en mi rol para la tropa, pero yo me convierto en el rol general de todo el circo, ¿no? Entonces vamos como mutando roles, ¿no? Pero de acuerdo a lo que venga. Ok, a ver, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el posicionamiento ideal que desea mostrar la tropa del Eclipse? ¿Hacia qué tipo de público se encuentran enfocados actualmente? Algo que maneja la tropa en cuanto a espectáculos es que partimos de personajes o de payasos que no hablan. Entonces, al ser un espectáculo no verbal, no significa que no tengamos símbolos con el público, sino que este nos da la oportunidad de poder comunicarnos con personas de provincia, con personas del extranjero, de todo el mundo. O sea, no es como decir, este es nuestro público objetivo y a este nomás nos podemos dedicar. No, tenemos espectáculos que son para la familia, como espectáculos que son más para estudiantes, como espectáculos que son más circenses. Vamos por diversos caminos, pero siempre nos llevan a que todos puedan entender nuestro lenguaje. Y eso nosotros nos da y nos ponemos en énfasis que sí funciona lo que trabajamos. Porque sería malo que la gente no entendiera lo que estuviéramos diciendo, pero sí lo entienden y no necesitan de palabras, que es usualmente lo que se trabaja en el teatro. El teatro es parlamento, 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 texto, 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 pero el cuerpo también expresa y trabajamos con símbolos. Y eso nos da hacia diversos públicos. Podemos llevar un espectáculo de sala de teatro a una carpa de circo y va a funcionar. Y viceversa, un espectáculo de una carpa a un teatro y también va a funcionar. Sí, además pensamos que también de alguna manera la idea de públicos es también como una relación que salimos un poco del cliché de decir esto es teatro para niños, por ejemplo, ¿no? O sea, para nosotros no existe el teatro para niños, existe el teatro para la familia. Digamos que el teatro para niños podría ser un lenguaje mucho más infantil, y nuestro lenguaje no es infantil, sin embargo los niños lo entienden. Entonces se convierte en una cosa mucho más amplia a nivel de públicos, porque podemos, como te decía Belén, podemos estar con un niño de 2 años y que escuche la música que tocamos y puede pegarse como un niño de 5 que va a entender la historia, o un niño de 10, o un niño de 15, o un niño de 30, o un niño de 23, o un niño de 45. Tratamos de atacar siempre la idea de que ese lenguaje pueda ser leído y escuchado y entendido por cualquier persona. Inclusive, o sea, hablando también de inclusividad, ¿no? O sea,
Hemos hecho espectáculos, solamente nuestro público ha sido chicos con habilidades diferentes, por ejemplo. Unos 80 más o menos, ¿no? En una escuela que se llama el Sullivan. Entonces, nosotros teníamos muchos nervios, pero todos expresaban de manera diferente sus emociones, ¿no? Y sus reacciones a todo. Entonces, eso nos da la posibilidad de que lo que hacemos, lo hacemos, como te decía Belén, sin hablar. O sea, nuestros payasos no hablan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se amplía el espectro del entendimiento, porque nuestro cuerpo, nuestros símbolos y todo se puede entender fácilmente. Claro, la gestualidad y la corporalidad, bueno, consideramos nosotros como estudiantes de la carrera, de que es algo muy valioso porque, claro, podemos transmitir pues muchísimas más intenciones o sensaciones y es algo muy bueno que la tropa pues tenga muy en claro esto porque hemos como que llegado a la conclusión de que eh, podría ser como la ventaja competitiva tal vez que tiene ustedes como empresa, como para poder reflejar pues todo este tipo de funciones y cómo también el público se siente identificado a pesar de la diferencia de edades, de tal manera que se quede pues impactado y relacionado con ello. Sí, sobre todo cuando tienes, o sea, nosotros no preparamos, por ejemplo, hay una cosa cuando nosotros, digamos que es como una base, ¿no? De la parte ya de relación artística, que es preparar a los actores o a los payasos, o llámalo como quieras llamarlo, actores, payasos, actores, bajo una relación de espacios, ¿no? O sea, tú tienes una manera de actuar en la calle, tú tienes una manera de actuar en un patio de un colegio, tú tienes una manera de actuar en una carpa de circo y tienes una manera de actuar en un teatro de sala común y silvestre. Todo eso, digamos, lo vamos trabajando y lo vamos entendiendo todos, para que justamente tengamos la posibilidad de ampliar esta idea de espacios no convencionales, ¿no? No solamente actuamos en teatros, como el Gran Teatro Nacional, por ejemplo, sino también actuamos en un patio de un colegio o actuamos ahora, por ejemplo, vamos a estar en una carpa de 64 metros de diámetro, o sea, es gigante, con un promedio de 1000 personas. Entonces, eso tenemos que manejar justamente los personajes para que puedan llegar al público de una manera eficaz, ¿no? Ya. Ya, ok, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Claro, como estábamos conversando, sí hemos investigado de que ofrecen diversos talleres, mayormente sobre la lira, y eso es algo que nos cautivó mucho, y decidimos investigar un poquito en Facebook e Instagram. Y bueno, quisiéramos saber cuál es el plan de marketing que hay detrás de ello, ¿no? ¿Qué estrategias emplean para capturar la atención del público ante la competencia? Bueno, en realidad damos talleres de varias opciones. Lo que pasa es que depende del tiempo y del momento, damos algunos, porque no todos tenemos el tiempo para poder estar dando talleres, ¿no? Entonces, los talleres que damos normalmente son comedia al arte, que normalmente no hay mucho acá, taller de payaso clásico, que es como la preparación para esto, taller de máscaras, y en cuanto a circo, damos un taller de aéreos que lo da Belén. Belén va a explicar un poco lo que hace. Creo que esta es la parte más difícil, ¿no? Tanto para una agrupación como para jóvenes que quieren comenzar a dar talleres, ¿no? La ventaja que tiene la tropa son los años de experiencia. Partimos de un conocimiento o de gente que ya conoce nuestro trabajo. Y eso nos da cierta ventaja a tener gente en estos. Y usualmente se vuelve a meter la misma persona que llegó al taller antes, pero lo vuelve a llevar, y lo vuelve a llevar, y lo vuelve a llevar. Y eso a nosotros nos motiva también para poder continuar con los talleres. Ahora por pandemia la metodología cambió. Los talleres se trataron de hacer virtuales, pero nos dimos cuenta que es muy difícil a lo que nosotros queremos abordar, tanto comedia, tanto payaso, tanto máscaras, y mucho peor con aéreos. O sea, dar aéreos por la virtualidad es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Así
que tuvimos que aguantarnos en ese tiempo y aprender y ver cómo las cosas también se iban abriendo de a poco, ¿no? Primero 2 personas por taller, tiene que ser un campo muy abierto, es estudiar todo, estudiar si las personas tienen miedo o no tienen miedo de venir a un espacio cerrado, ver si lo hacemos en un espacio abierto, ver el presupuesto de un espacio distinto, porque son gastos que uno tiene que escatimar. Unas cosas que nosotros, digamos, hacemos un taller acá en nuestro espacio, a decir vamos a hacer un taller y vamos a alquilar otro espacio. Para eso tenemos que asegurarnos que tenemos la cantidad mínima de participantes para poder asumir gastos y que no vayamos en pierde, sino que se generen ganancias. En cuestión de los aéreos, yo primero te voy a hablar desde mis talleres. En cuestión de aéreos, yo primero investigo los lugares que están brindando aéreos. Entonces yo en mi cabeza sé que ahorita hay 4 espacios que están brindando aéreos y que con nosotros serían 5. Una vez que tengo mapeado eso, digo, ok, ¿cuánto es el presupuesto que pone cada uno? Uno cobra más, uno cobra menos, ¿cuál es el precio ideal? Entre comillas. ¿Cuántas personas necesito como mínimo? ¿Y cuánto tiempo con anticipación lanzo el primer flyer? Que usualmente nosotros lo lanzamos o estos se lanzaron con 2 semanas de anticipación, y cada semana o cada día veíamos que se subían. La primera vez que lanzamos el taller se metieron muchas personas, entonces era como, vamos a cerrar cupos, o avisar, quedan 2 cupos, quedan un cupo, y así. ¿Por qué? Porque también yo he aprendido esta palabra últimamente que se llama tráfico de redes. El tráfico de redes es que tú tienes que subir un montón de publicidad para que así puedas llegar a más personas. Si uno pone un solo post durante una semana, se considera un post que no funciona. Por ende no va a tener tanta acogida. Y así sea que uno le paga a la publicidad, porque ahora uno puede decirle, pongo 20 soles a esta publicidad y espero que llegue a más personas. Pero en realidad muchas veces eso no es funcional, sino que es en cuanto uno mueve su página. Así que si uno tiene una página propia, todos los días como mínimo tendría que estar publicando cosas, así sean cosas entre comillas repetidas, pero que vean que estamos en movimiento. Eso es lo que estamos haciendo ahorita con lo del circo. Todos los días se tiene que subir cosas, todos los días. Tal vez no nosotros, pero sí las demás personas que están involucradas, todos los días suben historias, todos los días. O decir, tengo que hacer contenido. Tengo que grabar contenido para que la gente vea que estamos haciendo, que estamos creando. En los talleres es lo mismo. Tienes que grabar la foto de mi alumno para después ponerlo como propaganda y hacer mi reel y llegar a un montón de personas. ¿Por qué? Porque a las personas les interesa ver cómo es que se van llevando a cabo las cosas. Por eso es que también se hacen muestras en algunos talleres, porque quieren ver el resultado, porque estas personas que están participando en el taller invitan a otras personas, a sus amigos, que dicen, mira, este es mi final de taller. Esos amigos tenemos la posibilidad de que se metan después con nosotros. Entonces hay que estar jugando, o hay que estar pensando no solamente como persona que lanza el taller, sino como persona que ingresaría al taller. ¿Qué es lo que a mí como participante me gustaría, o qué es lo que me llama la atención para meterme a esto? No sé si respondí tu pregunta. Sí, claro. Sí, me parece muy interesante, ¿no? Este tema de siempre estar activos, como que siempre tratar de dar la imagen que está presente. El colectivo constantemente está ofreciendo estos diversos talleres, no solamente de la lira, como mencionan, sino también preparación actoral, podríamos decirlo tal vez, la realización de las máscaras también. Entonces, claro, se ve mucho el tema de la comunicación que tienen como empresa hacia el público, que en algún momento pues pasará también a ser parte de todo esto, de toda la organización. Claro, lo que pasa es que también tenemos otro punto, y es un punto especial, ¿no? Es como nuestro lado de habilidad diferente que tenemos, que es que nosotros lamentablemente
paramos en muchas cosas y viajamos mucho. Entonces, por ejemplo, armamos un taller y de repente ahorita armamos un taller y les decimos a los chicos que entran al taller, les decimos, bueno chicos, miren, el taller se va a hacer julio, agosto, porque en septiembre nos vamos de viaje y nos vamos 2 meses. O nos vamos 1 mes. Y regresamos y seguimos. Entonces, hemos tenido experiencias de un taller que duraba 6 meses y duró 1 año y medio, ¿no? Porque nos íbamos, o sea, nos íbamos, regresábamos, nos volvíamos a ir, volvíamos a regresar. Es un poco difícil eso, en realidad, y ya nos hemos acostumbrado nosotros, pero tenemos que acostumbrar al público, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, no me interesa porque vamos a parar mucho tiempo y qué sé yo. Hay gente que le interesa mucho y que se pega, ¿no? Pero eso es algo que es bien interesante sobre la idea de los talleres de la tropa. Sí. No damos muchos, en realidad, sobre todo estos de comedia del arte o payaso clásico, no damos muchos, no porque no querramos, sino porque nos vamos. Entonces no queremos romper un proceso, o sea, tú tienes un proceso de taller de 4 meses y de repente a los 2 meses te decimos, oye, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir de viaje porque tenemos que ir a representar a Perú a no sé dónde y qué tales, y de repente ya. Pero es decisión tuya si nos esperas o ya dices hasta luego, ¿no? Claro. Sí. También podríamos ver entonces el tema de la fidelidad del público, ¿no? Cómo es que también claro que se integra y espera, pues, para poder continuar con toda esta preparación. Sí, exacto, eso. Ya. Bueno, entonces pasamos a nuestra siguiente pregunta, que era lo que estábamos conversando acerca de este lamentable hecho que nos viene sucediendo 2 años atrás, y que es, ¿cómo afectó y sigue afectando la pandemia del COVID-19 en las actividades de la Tropa del Eclipse? ¿Cuál fue tal vez el mayor reto al que se enfrentaron? Sí, yo creo que primero, la idea que todos teníamos de que en 15 días eso paraba, ¿no? No, esperemos 15 días y ya no hay problema. Y de pronto eran como 15, 30, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Yo creo que la reacción de nosotros fue tardía, por un lado, pero la reacción tardía fue porque ya hubo demasiado tiempo de esperar, de decir, no, esto ya no va a parar hasta dentro, no se sabe cuándo. Entonces, felizmente, hubieron alternativas que a nosotros, por tener todo este bagaje internacional, nos ayudó mucho. Nosotros durante pandemia hemos participado como en 4 o 5 festivales internacionales, ¿ok? No acá, sino virtuales, ¿no? Que nos llamaban y nos decían, oigan chicos, tienen un espectáculo grabado para ver si... Y lo bacán es que nos pagaban, o sea, era como, qué chévere, ¿no? Porque en realidad era mandar un video, ¿no? O sea, era mandar un video y hacer un video y tener como los espectáculos, no en una calidad súper, pero que se pueda ver, ¿no? Entonces eso es lo que le convenía mucho a los festivales, porque los festivales seguían trabajando. Entonces hicieron también su versión y felizmente pensaron en nosotros y nos pedían espectáculos, ¿no? Eso fue por un lado. Por otro lado, se abrieron un par de alternativas más, ya personales, pero que de todas maneras, como somos un colectivo, digamos, tenía que caerle a todos, pues, ¿no? O sea, era como que ya está bien que uno gane dinero porque tiene, no sé, porque es el director, porque tiene el nombre, qué sé yo, pero hay gente atrás de nosotros que también tenía que tener, entre comillas, su bono, ¿no? O sea, su manera de poder pasar la pandemia. Y entre cosa y cosa fuimos saliendo, o sea, fuimos encontrando lugares donde no había tanto detalle con el tema del COVID, había mucha seguridad y nos decían, vengan a trabajar, y nosotros salíamos a trabajar. O sea, era como arriesgarnos, sí, es cierto, pero teníamos la idea de que en esos lugares había una seguridad de que la gente no tenía COVID. Y hasta ahorita nosotros, por ejemplo, en la casa, por lo menos en nuestra casa, no ha habido COVID, ¿no? Nunca. Ha habido afuera, sí, muy cercanos también, pero nunca ha habido ese tema, ¿no? Felizmente. Entonces pudimos pasar de alguna manera como en bajo perfil acá en Lima,
en Perú, digamos, pero afuera felizmente nos pudieron contratar. Hicimos hasta 5 festivales, creo que han sido. Entonces mandábamos diferentes espectáculos, que la verdad yo te digo, o sea, la calidad del video era muy mala, ¿no? Pero a ellos les convenía porque tenían que seguir solventando sus festivales y porque, otro lado, porque en todos lados estaban igual, o sea, todo, la pandemia fue mundial y a todos nos afectó, es cierto, y aparte de eso, estuvimos también ayudando en algunos sistemas de gente de teatro que se juntó, hizo una especie de, digamos, de red y que de alguna manera también ayudábamos en lo que podíamos, ¿no? Entonces fuimos pasando hasta que ya pasó la pandemia, que ya está de nuevo, pero de otra manera, ¿no? O sea, ya ahora te obligan a ponerte una mascarilla de nuevo en la calle, en los lugares, y obviamente lo respetamos. Y tenemos que parar un poco de actividades acá en la casa porque igual los contagios están fuertes de nuevo, ¿no? Entonces, pero felizmente pudimos pasarla, ¿no? Claro, sí. De hecho, el tema de la pandemia, pues, a todo el sector artístico fue como de que un golpe muy, muy brutal. Y bueno, ya. Siguiente pregunta, ya vamos a finalizar. Eh, Mencionamos que habían estas herramientas tanto de teatro como circo, ¿no? Justo tengo acá algunas preguntas de unas compañeras que no han podido asistir hoy, pero Ya. estábamos investigando mucho que parten del tema también, del tema de la dramaturgia. Si bien, como mencionan, los actores pues no hablan, quisiéramos saber cómo fue esta experiencia de implementar ambas herramientas de estos espacios. A ver, es un tema algo interesante y difícil de explicar en realidad, porque pasa mucho. Yo creo que no partimos de decir, vamos a hacer teatro circo así o así como que muy marcado, sino que algo que yo he visto o he ido identificando a lo largo de los proyectos en los que he estado, es que no es que decimos, esta es la historia de inicio a fin, sino que la historia se va a ir creando en el proceso, ¿no? Cosa que a varios compañeros les ha chocado, ¿no? Porque nos decían, ya, ¿cuál es el texto? ¿Cuál es la dramaturgia? ¿Cuál es la historia? ¿No? Y nosotros decíamos, no, no hay historia. Nosotros hacíamos así. Sí. Era como, no hay, ¿no? No significa que no tengamos cosas, no significa que cada uno tenga herramientas, o que uno sepa tocar un instrumento, el otro, o tengamos diversas habilidades. Eso es lo que trabajamos mucho acá, la habilidad. Cada integrante tiene que tener mínimo dos habilidades, tanto en el escenario como musicales, como circenses, como teatrales. Y entre todos nos complementamos, y uno refuerza al otro, y nunca es que el espectáculo va a estar así, sino que siempre hay un equilibrio constante porque todos somos de una rama distinta, pero que nos terminamos uniendo. Creo que eso yo te podría decir desde mi punto de vista y que funciona, o sea, siempre funciona. Nosotros tenemos esta idea de la escaleta, que decir, este es número 1, número 2, número 3, número 4. Pero entre esos números tenemos nexos. ¿Y quién hace los nexos? O él, o yo, u otro compañero. Y eso lo vamos demostrando en el escenario, ¿no? En el escenario se va marcando y se va creando. En un ensayo puede funcionar, pero a veces en el ensayo no sale lo que uno quisiera, entonces a veces cuando uno está en el escenario se le prende el foquito y dice, la agarré acá, ¿no? Entonces, ¿qué? Pasarlo a ensayar y la siguiente vez, mira, esto es con lo que conseguí, podría ser funcional o no. Sí, es interesante porque yo creo que cada uno de yo siempre me imagino a los actores de la tropa como Rambo, ¿no? Que tiene 50.000 cosas en los bolsillos, desde bombitas hasta, qué sé yo, armas grandes, ¿no? Para poder como tomar en cuenta sobre la idea de un espectáculo. Por ejemplo, partimos de una idea X, ¿no? La vez pasada, o sea, hay un espectáculo que se
se llama Periplo, por ejemplo. Y Periplo partió de la idea del velorio de un payaso. ¿Ok? O sea, se tomó la idea del velorio de un payaso. Entonces nosotros decíamos, ok, en este espectáculo no vamos a hacer circo, vamos a hacer solamente de payasos de teatro, nada más. Solamente teatro de payasos. Entonces, en ese espectáculo, nosotros, de alguna manera, armamos el espectáculo viendo todas las herramientas que tenían solo dos payasos, nada más. O sea, entonces uno tenía un número de ilusión, el otro tenía música, el otro tenía tales, y entonces fuimos como convergiendo todo, viendo un poco la idea de esta suposición de que todos los velorios tienen que ser tristes, y sin embargo nosotros pensábamos que el velorio de un payaso tiene que ser alegre, ¿no? Tenemos que recorrerlo con honor, con grandeza. Entonces, la dramaturgia es muy simple. O sea, la dramaturgia es dos compañeros que llegan a este velorio y que se encuentran de casualidad la maleta de este personaje, y en la maleta de este personaje están todas las cosas que él hacía. Y a manera de una fiesta, agarrábamos sus cosas y las hacíamos, ¿no? Hasta que llega la muerte. Y llega la muerte, que es el personaje de la muerte basado en la calaca mexicana, que es una calaca mexicana hecha persona, digamos, enmascarada, y termina todo, ¿no? Termina toda la fiesta, digamos. Pero de alguna manera la calaca no es algo, en México, no es algo feo, no es algo triste, al contrario, es el Día de los Muertos, es un día muy alegre, ¿no? Entonces todo esto lo convergimos en un espectáculo. Tenemos eso, como podemos tener una serenata hecha por 12 payasos y que hacen la música, hacen el juego, hacen la fiesta, digamos, y convencen al hombre o a la mujer o a los dos, más allá de géneros, a estar juntos, ¿no? Y todo eso se da en 1 hora y media, ¿no? Sin palabras. Entonces, es como que todas las herramientas que podemos tener las volcamos a ese espectáculo. Entonces comenzamos como a tomar lista, ¿no? Por ejemplo, decimos, Belén, ya, ¿tú qué haces? Hago esto, hago el otro, hago el otro, hago el otro. Ya, ¿qué tocas? Toco esto, toco el otro, toco ya. ¿Qué más haces? Hago máscaras, hago esto. Todas las herramientas que podamos tener nos sirven, todo. Es como que todo sirve, ¿no? Y eso hace que tengamos un cúmulo de herramientas de todos, de 12 payasos, que hacen que podamos manejar un espectáculo de 1 hora y media sin que la gente, digamos, se aburre, dándole una dramaturgia y encontrándonos con el lado romántico de los payasos. Entonces, eso es, digamos, cómo vamos implementando, o sea, cada uno de nosotros va haciendo cada vez más material, o sea, es como la idea de no parar, ¿no? Por ejemplo, ahorita Belén está estudiando acordeón, está estudiando clarinete, está estudiando violín, para un próximo espectáculo tener el violín, el clarinete y el acordeón, ¿no? Entonces, eso, aparte de la lira, aparte de pararse de manos, o sea, es como un trabajo constante que hace que nosotros tengamos actores multidisciplinarios que hagan un montón de cosas y que al final nos sirven para poder, no solo, o sea, no es nuestra opción pararnos en el escenario y decir un texto. Sin embargo, si tenemos que hacerlo, tenemos a los actores preparados para eso. Porque en la comedia del arte es el trabajo de las máscaras más la corporalidad más el texto. Pero hacer comedia del arte no solamente es ponerse una máscara, es tener el físico para poder aguantar la máscara, decir el texto como se tiene que decir y trabajar en el espacio y no morir en el intento. Bueno, muy interesante toda esta visión, ¿no?, que tenemos de ampliar todos estos horizontes, todas estas nuevas capacidades que también como artistas pues tenemos, ¿no? Bueno, hasta aquí creo que esas son todas las preguntas que tenemos.
Muchísimas gracias, Alex, Belén, por su tiempo. Ha sido un placer inmenso poder conversar acerca de todo esto. Creo que ahora, conversando con mis compañeras, pues vamos a poder eh, conectar nuevas ideas que tenemos en conjunto y pues nada, nuevamente otra vez agradecerles por su tiempo y a la espera de tal vez una próxima entrevista para seguir resolviendo nuestras dudas. Muchísimas Claro que gracias sí. una vez más. Listo, gracias a ti. Y, y nada, espero que haya sido chévere para mí. De verdad que sí, muchísimas gracias entonces. Bueno, Listo. hasta aquí. Muchas gracias por la entrevista. Gracias nuevamente. Y nada, muy buenas tardes con todos. Ok, chao, chao.